a grabar. Em, cada aplicación de regresiones obviamente tiene sus variantes, sus condiciones, sus características y existen modelos más complejos que involucran ya el tema temporal, el tema de panel, sí, que es em, diferentes series de tiempo, ¿sí? Mezcladas con diferentes recolección de datos en diferentes puntos, y eso ya lo verán igual en el futuro. Entonces existen varias variantes, pero obviamente empezaremos por lo básico, que es una regresión simple, ¿sí? Y luego ya iremos viendo una regresión múltiple, luego una regresión logística, ¿sí? Y todas sus posibles aplicaciones, y también un proceso de depuración de datos que es súper importante para que nuestros resultados sean lo más precisos posible, ¿sí? Y luego un análisis de validación de los modelos que también es importante, porque sucede mucho. Sí, yo estoy muy metido en el tema de análisis de datos y es una materia que se mezcla mucho con sistemas hoy en día. Entonces, a veces mucha gente de sistemas que puede codificar, que puede aplicar estos ya modelos más avanzados de machine learning que se llaman, no tienen un fundamento estadístico, entonces se lo puede desarrollar a un modelo eh, de estos tipos que, bueno, ya hay más avanzados, obviamente, pero el hecho de desarrollarlo no significa que el modelo sea válido, sí, que el modelo eh, estime o me genere los valores 100% de forma real o de forma cercana, ¿sí? A lo que se esperaría en una estimación. Sí, ya vamos a ver más o menos de qué se trata, qué es lo que buscamos con esto. Entonces existe esta parte eh, de modelización. Nos dice, es decir, que podríamos estudiar en un futuro Big Data, me pregunta un compañero. Sí, efectivamente, les comento, yo estoy haciendo una maestría actualmente en Big Data. Mi rama a la final, yo soy economista, pero por cosas del destino me terminé metiendo en el mundo del análisis de datos, entonces empecé con estadística, luego con un tema de análisis de datos de inteligencia de negocio y hoy en día por complementar estoy viendo un tema de Big Data que ya involucra toda la parte de arquitectura de sistemas, de análisis de datos masivos, ya codificación un poco más avanzada. Sí, obviamente pues siempre va a quedar un poquito ese hueco de la ingeniería en sistemas que debemos aprender o compensar de algún modo, sí, muchos términos técnicos y mucha parte de codificación, pero es posible, o sea, y realmente hoy en día con estos softwares libres de codificación, como vamos a ver R, que es como, fue uno de los principales hace unos 5 o 6 años, era aunque este software ya tiene más de 20 años realmente, pero obviamente por el desarrollo computacional es que en los últimos 10 años se ha venido potenciando y gracias a esto se desarrollaron nuevos softwares, que hoy en día, por ejemplo, es Python, que es el que más se utiliza a nivel empresarial. A nivel investigativo, R yo creo que es el que más se utiliza, pero a nivel empresarial es un software que se llama Python. Y luego ya tenemos softwares mucho más avanzados que son como Spark, como Hadoop, que ya son para cosas muy específicas de un volumen de datos muy amplio. Nosotros como economistas lo que nos interesa en un principio es obviamente la parte de modelamiento económico, que no existe mucho problema en el volumen de información porque termina siendo información recopilada de ciudades, de cantones, de países, sí. Entonces es una información o un volumen bastante manejable, sí, a comparación a un tema empresarial que ya terminan siendo miles de datos diarios, sí. Acá se podría tal vez aplicar en un tema por ejemplo, de sociedad, de movilidad, un tema de pobreza, por ejemplo, del comportamiento de ciertos eh, patrones. Por ejemplo, se está aplicando, se quiere aplicar mucho para el tema eh, del bono de desarrollo humano, si poder realmente detectar cuáles son las personas que necesitan este bono de desarrollo humano, si ya basado en una analítica, porque
Hoy en día termina siendo muy política las decisiones, no tiene este análisis estadístico y de datos que debe surgir por detrás. Entonces, espero que por ahí alguna persona aquí se pueda interesar por este tema que como dicen, es del futuro. Bueno, digo que ya es del presente, pero a nivel nacional, esto en unos 5 o 10 años va a ser realmente lo que más fuentes de trabajo genere, todo el tema de análisis de datos. Sí, entonces, por ahí si a alguien le gusta estos temas, se puede inclinar mucho. Igual me puede preguntar, yo les puedo recomendar lecturas, libros, conceptos que ustedes pueden ir desarrollando. Un compañero me dice que Python se utiliza para el estudio de astrofísica. Sí, realmente estos software se utilizan para todas las industrias y Python últimamente pues ha adquirido bastante peso porque se integra a otros sistemas, porque es la base para el desarrollo de otras codificaciones. Entonces se puede aplicar a todas las industrias, manufacturera, de negocio, de investigación, de ingeniería, ¿sí? Entonces, lo bueno de estos softwares es que como son abiertos y son de codificación, entonces no hay un límite, ¿sí? Si yo quiero desarrollar un modelo aplicado al lanzamiento de cohetes, lo desarrollo dentro de esta plataforma porque me permite hacer lo que yo quiera. Si yo quiero desarrollar un modelo para determinar el comportamiento de mis clientes, también lo desarrollo. Entonces, eso es lo bueno de esto y, por ejemplo, a mí me gusta muchísimo eso, por lo que permite esta flexibilidad, permite ser creativo, permite eh, aplicar en diferentes industrias. Yo, por ejemplo, he trabajado con restaurantes, he trabajado con empresas de internet, incluso cuando estuve trabajando en España, trabajé para Movistar, para Telefónica, en unos proyectos de recopilación de información de redes sociales. Entonces, es bastante interesante, sí, se puede desarrollar en muchos campos. Entonces, les dejo eso como parte introductoria y espero que, yo sé que al principio va a ser un poquito difícil el tema de codificación, pero hay muchas personas que le cogen el gustito y terminan desarrollándose por ese camino. Tal vez otras personas terminan incluso odiándolo. Es muy comprensible, depende ya del perfil y de las habilidades de inclinación de cada estudiante, pero lo importante es que tengan una base, que sepan utilizarlo, incluso que les sirva para los próximos ciclos cuando van a ver Stata y que ya el momento que utilicen Stata, pues realmente sea sencillo porque termina siendo la misma lógica que el software DR, ¿sí? Dicho esto, entonces voy ya a empezar con el desarrollo de la materia en sí, ¿sí? Entonces, lo que vamos a ver es regresión lineal simple, ¿sí? Que termina siendo el modelo más sencillo, el modelo más básico, pero a la vez termina siendo un modelo bastante eficiente que incluso en algunos temas eh, de diferentes ámbitos se lo utiliza, ¿sí? Siempre y cuando se lo pueda validar porque termina siendo bastante preciso. Entonces, ¿qué es lo que nosotros buscamos con estos modelos de regresión? ¿Sí? Tienen dos propósitos básicos, ¿sí? El primero, que es estimar, ¿sí? Predecir, generar valores que me permitan tomar decisiones basados en datos históricos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo quiero estimar cuánto voy a vender de tal producto. Sí, entonces yo tengo diferentes variables que me van a permitir estimar este nivel de ventas. Por ejemplo, la edad de las personas, cuánto han comprado en sus últimas compras o visitas a la tienda, cuántos años tienen, tal vez algunas otras características como dónde viven, eh, en qué otras transacciones han utilizado su tarjeta de crédito. Eh, las posibilidades son infinitas, obviamente depende de la información que tenemos, si a veces no está toda la información disponible, pero en base a esa información yo puedo estimar, bueno, este cliente que tiene 38 años, que ha visitado la tienda 3 veces en los últimos 6 meses, que ha comprado en promedio $40 por visita, que vive en tal barrio, que tiene 2 hijos, que está casado,
¿sí? Yo estimo que en su próxima visita, él me va a terminar comprando aproximadamente $50, ¿sí? Entonces, eso es lo que buscamos, hacer una predicción de algún comportamiento, ¿sí? Otro caso que es muy típico puede ser el estimar, por ejemplo, la temperatura de un lugar, ¿sí? Dadas las condiciones de la humedad, dadas las condiciones del viento, cierta condición atmosférica, la hora del día, ¿sí? Yo estimo que en este lugar va a ser una temperatura de 16 grados, ¿sí? Entonces nos sirve para hacer una estimación de valores. Las regresiones lineal simple y la regresión múltiple, que es la que vamos a ver después, nos sirve para predecir valores continuos, ¿sí? Es decir, una temperatura, un valor de ventas, una edad, eh, no sé, algún peso, por ejemplo, alguna estatura, sí, todo lo que sea valores cuantitativos. Y después veremos una regresión logística que nos permite predecir una respuesta, ¿sí? Una respuesta binaria, es decir, sí o no, blanco o negro. eh, por ejemplo, lo más típico es en el tema bancario, la aprobación de un crédito. Esta persona tiene tal sueldo, tiene tal cupo de tarjeta, tiene tanto de pasivos, tiene tanto de ahorros, un poco su comportamiento crediticio, aplica un crédito por tal valor y el modelo me determina si le doy o no el crédito, ¿sí? Entonces me dice, sí, este persona es sujeto a crédito, se le da el crédito, o no, este sujeto no es sujeto a crédito, se le niega el crédito, ¿sí? ¿Qué más? Por ejemplo, en fraudes también es muy típico este tipo de modelos. Yo puedo en base a los movimientos o al comportamiento de las transacciones de un cliente, determinar si este cliente está haciendo fraude o no. Sí, entonces ese tipo de respuestas nosotros podemos generar con este modelo. Ese modelo está basado en probabilidades, sí, ya vamos a ver cuando lleguemos a ese tema. Entonces, la probabilidad de que este sujeto está haciendo un fraude es del 80%. Si yo considero que esta es una probabilidad alta, entonces lo catalogo como positivo. Sí, este sujeto va a hacer fraude. O la probabilidad de que este sujeto haga fraude es del 20%. Yo catalogo esto como una probabilidad baja, entonces digo, no, este sujeto no va a hacer fraude. Entonces, más o menos de esa manera se maneja, ¿sí? Cuando ya lleguemos vamos a ver, eh, obviamente con más claridad, cómo es este comportamiento. Entonces, regresión lineal simple nos sirve para estimar un valor cuantitativo, ¿sí? Em, ¿Cuál es el otro fin de las regresiones? Determinar cuál es el comportamiento de las variables que yo estoy utilizando para estimar este valor. Sí, es decir, vamos a suponer que estoy estimando cuánto me va a comprar un cliente en su próxima visita, pero yo quiero saber cómo afecta cada una de las variables en este comportamiento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo determinar que lo que más afecta es la edad, por ejemplo. Las personas que tienen más edad son los que van a comprar más o es la variable más importante que está afectando en el comportamiento de la persona al momento de compra. Y probablemente una persona que es joven, ¿sí? Como todavía no tiene muchos ingresos, probablemente va a ser su compra muchísimo menor en su valor, ¿sí? Entonces podemos determinar que la variable edad es la que más impacta sobre el comportamiento en la siguiente compra del individuo, ¿sí? También podemos determinar, por ejemplo, que al aumentar un año en su edad, el valor de la compra va a aumentar en tantos dólares, ¿sí? Al aumentar 10 años en su edad, va su valor de compra a aumentar en tanto. Por ejemplo, em, si es hombre o mujer, sí, que también se puede medir en variables categóricas. Si es hombre, va a aumentar tanto su consumo. Si es mujer, va a aumentar tanto su consumo. Entonces, yo puedo determinar cuál es el impacto de estas variables en el comportamiento. Incluso yo puedo determinar si estas variables no tienen ninguna relación o tienen ningún impacto. Si, por ejemplo, vamos a suponer hombre y mujer, nuevamente vamos a suponer que
no existe un impacto significativo. ¿Sí? Es decir, que sea hombre o que sea mujer, es indiferente al nivel de compras que esta persona va a realizar. Entonces, simplemente yo digo, bueno, el género no influye, puede ser hombre, puede ser mujer, me va a terminar comprando el mismo valor, entonces yo descarto esta variable para mi análisis, ¿sí? Porque simplemente no tiene un impacto en lo que voy a predecir. Entonces, esos son los dos principales objetivos de generar las regresiones: estimar un valor y determinar el comportamiento de estas variables sobre el valor que estoy estimando. ¿Cuál es la característica de la regresión simple? Que son dos variables, simplemente dos variables. Una variable de respuesta, ¿sí? Que es una variable eh, dependiente, ¿sí? La variable respuesta es una variable dependiente. Y luego vamos a ver este ejemplo por ahí. Por ahí. Una variable respuesta, que es una variable dependiente, y una variable x, ¿sí? Que es una variable independiente, ¿sí? Que es la que me va a determinar eh, cuánto afecta esta variable en mi variable dependiente. ¿Ok? Entonces, dos variables, x y y, ¿sí? Luego en la regresión múltiple vamos ya a tener, como dice la palabra, múltiples variables. Obviamente vamos a tener una sola variable dependiente, que es lo que voy a estimar, pero vamos a tener múltiples variables independientes, que son las variables en el cual el valor va a variar y en base a esos valores voy a determinar cuál es la respuesta, cuál es mi estimación de esa variable dependiente. ¿Cómo se forma esta regresión? Como dices, es una regresión lineal y se va a formar en base a una ecuación de esta manera, ¿sí? Una variable y vemos que aquí tiene un sombrerito, ¿sí? Este sombrerito significa que es un valor estimado, ¿sí? Un valor estimado, es decir, que yo generé un modelo y que el resultado que yo obtuve de ese modelo es estimado, es decir, que me estoy tratando de acercar a un valor real o a la realidad lo más posible, ¿sí? Pero termina siendo a la final un valor que yo estoy estimando, que estoy tratando de predecir y que espero que su error sea el menor posible cuando ya efectivamente se dé este evento, ¿sí? Entonces, este sombrerito significa valor estimado y estimada. Esta va a ser entonces mi variable dependiente, ¿sí? Y el valor en el cual yo voy a esperar un resultado. Y la ecuación entonces se comporta de esta manera. Voy a tener un valor beta cero, que en este ejemplo es 26.7. Ya vamos a ver cómo estimamos estos valores. Un valor beta cero más un valor beta 1 que multiplica a x. ¿Sí? Como pueden ver, la estructura de esta ecuación es una línea. ¿Sí? Por eso es una regresión lineal. Entonces, lo que yo voy a estimar es una línea recta que va a tratar de acercarse a los puntos históricos. Ya vamos a ver esto de forma gráfica, tratando de minimizar el error. Es decir, que al momento que yo estime un valor dado un punto en X, el valor sea lo más cercano a los datos históricos, que al momento que se ejecute el evento en la realidad, el error sea el menor posible. ¿Sí? Entonces voy a tener una ecuación que es una recta, un valor beta 0 más un valor beta 1 que va a multiplicar a un valor de X. ¿Sí? En este ejemplo nos dice eh, que quieren predecir que cuánto una persona hubiera gastado eh, en la próxima compra de una tienda, ¿sí? Entonces dice, con esta ecuación pudieron predecir que una persona que hubiera gastado $10,000 en tiendas semejantes en los últimos 39 meses, gastaría $47 con 20 centavos, ¿sí? Es decir, ¿qué es lo que tenían ellos? Un valor histórico, ¿sí? De cuánto una persona gastaba en los últimos 39 meses. Bueno, este valor es medio aleatorio. Pongamos en los 2 últimos años, ¿sí?
cuánto había gastado en tiendas semejantes, ¿sí? Y en base a eso, ellos van a calcular cuánto gastaría esa persona en su tienda en la próxima visita, ¿sí? Entonces dicen que una persona que ha gastado aproximadamente 10,000 en tiendas semejantes en los últimos 40 meses, en la próxima visita su tienda va a gastar aproximadamente $47 con 20 centavos, ¿sí? Entonces, valor estimado, valor dependiente, es el monto de la compra, ¿sí? Es decir, los $47 con 20 centavos que estoy estimando, y el valor de X es los $10,000, que es lo que gastó la persona en tiendas similares, ¿sí? En los últimos 40 meses. Si yo reemplazo entonces este valor de 10,000 en el valor de X, me debe salir el valor de $47 con 20 centavos. ¿Ok? Esto como un ejemplo, ya lo vamos a ir desarrollando para que lo tengan mucho más claro. Entonces, bueno, aquí nos dice, una regresión nos sirve para obtener una ecuación que indique cuál es la relación entre las variables y lo que les comentaba, cómo es el comportamiento de estas variables con respecto a la variable que estoy generando la estimación. Sí, cuando hablamos de lineal simple van a ser simplemente dos variables, variable x y variable y. Entonces, cómo el comportamiento de x o cómo la variación de x, perdón, afecta en el comportamiento de y. Sí. Por ejemplo, nos dice la relación entre el gasto de publicidad y las ventas, ¿sí? Entonces, probablemente si yo gasto mayor dinero en publicidad, las ventas también se van a aumentar. Entonces puede existir una relación positiva y lo que podemos medir con esta regresión es, si yo gasto, por ejemplo, $100 en publicidad, ¿cuánto voy a incrementar en las ventas? Sí, entonces existe una relación entre estas dos variables. Sí, en terminología se emplea la variable que se va a predecir, como les decía, es la variable dependiente, sí, que esta es la variable y las variables que se usan para predecir el valor son las variables independientes, es decir, X son las variables independientes y Y son las variables dependientes. Para completar, por ejemplo, al analizar el efecto de gastos en publicidad sobre las ventas, ¿sí? El efecto de gastos en publicidad va a ser, por lo tanto, el valor de X, ¿sí? Cuánto yo invierto en publicidad, y la variable respuesta es cuánto he vendido. Entonces, X va a ser los gastos en publicidad y el nivel de ventas o el valor de cuánto he vendido va a ser la variable Y. Esta parte estudia el tipo más sencillo de análisis de regresión, es lo que les comentaba. Este es el modelo más básico y más sencillo, pero obviamente es el punto de partida. Y dentro de la parte conceptual, termina siendo la misma lógica para los siguientes modelos, ¿sí? Incluso para los modelos ya más avanzados, los conceptos que se ven aquí en esta regresión lineal simple y múltiple terminan siendo muy aplicables y muy similares ya a los modelos más avanzados. Por eso les repito que es muy importante que el tema de regresión lo dominemos, y de ahí ustedes van a ver que en los próximos cursos y materias, obviamente complementando con ciertos conceptos y ciertas modificaciones en los modelos, pero se les va a hacer mucho más sencillo ir entendiendo e ir desarrollando y aplicando estos diferentes modelos econométricos, estadísticos, etcétera. Sí, entonces, ¿qué es lo que vamos a formar? ¿O cuál es lo que nosotros estamos, qué es lo que nosotros estamos buscando? ¿Sí? Es una ecuación de regresión lineal simple, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a generar. Entonces, vamos a tener datos históricos de la variable y, datos históricos de la variable x, y en base a esos datos históricos nosotros vamos a generar esta ecuación de regresión lineal simple, ¿sí? Que nos va a permitir estimar un nuevo valor, ¿sí? Es decir, yo tengo el historial, vamos al tema de gasto de publicidad, tengo el historial del último año de cuánto se ha gastado en publicidad,
y tengo el historial de cuánto nivel de ventas he generado en base a ese gasto de publicidad, ¿sí? Entonces, para el siguiente año yo quiero hacer estimaciones y digo, bueno, ya tengo el historial de gasto en publicidad y de ventas. Entonces, para el siguiente año, si yo gasto 500 en publicidad, ¿cuánto de ventas estimado voy a obtener? ¿Cómo genero eso? Desarrollando esta ecuación. Entonces, el coeficiente beta 0 y beta 1 van a surgir y se van a calcular en base a estos valores históricos. Una vez que calculo esos valores históricos, genero esta suma y multiplicación y voy a encontrar el valor estimado de Y, ¿sí? El valor estimado de Y puede ser con ese sombrerito que les había puesto arriba, o esta E también representa el valor esperado, ¿sí? Esta E representa el valor esperado de Y, ¿sí? Pero generalmente se la representa con el sombrerito arriba, pero si lo encuentran de esta manera, es exactamente lo mismo, ¿sí? El valor esperado de Y, ¿sí? Entonces, con esta ecuación vamos a poder estimar los valores que nosotros queremos. ¿Por qué también se parte de regresión lineal simple? Sí, porque es fácil graficarlo y vamos a poder entender en un plano bidimensional cuál es la lógica de la regresión lineal. Cuando ya tenemos regresión múltiple, obviamente al tener ya muchas dimensiones, ya no podemos hacer un gráfico de la representación de la ecuación, ¿sí? Pero la lógica sigue siendo la misma, es una línea recta, pero multidimensional, ¿sí? Suena un poquito difícil de imaginárselo, tal vez en un plano 3D sí se lo puede representar, efectivamente se lo puede hacer, pero ya con una cuarta dimensión, con una quinta dimensión, que son, cada dimensión es una variable, ya es imposible representarlo gráficamente. Entonces, una de las ideas también de la regresión lineal simple es que podamos verlo y entenderlo de una forma gráfica y luego poder comprender ya la regresión lineal múltiple, aunque no lo podamos graficar, ¿sí? Vamos a ver entonces esta parte de las gráficas. Bueno, nos dice la gráfica de la ecuación lineal simple es una línea recta. El beta 0 es la intersección de la recta de la regresión con el eje Y, ¿sí? Cuando obviamente X es 0, ¿sí? Y beta 1 es la pendiente, es decir, cuánto va a variar el valor de Y cuando incrementamos un valor de X. No, perdón, cuánto va a variar un valor de X cuando incrementamos una unidad de Y, ¿sí? Cuánto va a variar un valor de X cuando incrementamos un valor de Y, ¿sí? Y Y, bueno, es la media o valor esperado para un valor dado en X, es decir, el valor estimado que nosotros vamos a calcular de esa regresión. Entonces, ya visto desde una forma gráfica, ¿sí? Vamos a tener estas tres posibles tendencias de nuestra regresión lineal, ¿sí? Una regresión lineal positiva, que es este primer gráfico, en el cual nos dice que cada vez que se incrementa un valor en Y, ¿sí? El valor de X también se va a incrementar de forma positiva, ¿sí? Es decir, y aumento el valor de gasto en publicidad y aumenta también el valor de ventas. El coeficiente beta 0, como pueden ver, es la intersección con el eje Y. No necesariamente, aquí luego ya vamos, cuando ya tengamos los resultados, no necesariamente significa que cuando yo, vamos a suponer el caso de gasto de publicidad, que cuando yo tengo 0 ventas, ¿sí? El gasto, no, perdón, cuando yo tengo 0 publicidad, el nivel de ventas va a ser este beta 0. Según la ecuación, sí, pero no necesariamente puede tener una lógica real, ¿sí? Tal vez en el nivel de ventas y en el gasto en publicidad puede existir esa lógica, es decir, yo no he gastado nada en publicidad, pero bueno, a la final termine vendiendo un valor beta 0, ¿sí? Puede tener una lógica, pero en otros casos, sí, que ya hemos de ver algunos ejemplos, no tiene sentido, es decir, que el hecho de que yo tenga 0 en X, ¿sí? No tiene un sentido que Y tenga un valor. Pero este valor de beta 0 obviamente termina siendo un valor que se acopla,
¿sí? A toda la estimación de la ecuación de la regresión, ¿sí? Entonces ahí obviamente hay que ser inteligentes en que también los valores que yo voy a estimar tengan una lógica, ¿sí? ¿Y cuál es esta lógica? Si yo tengo, por ejemplo, en mis datos históricos valores de Y entre 100 y 200, ¿sí? Los valores que yo voy a estimar, lo más lógico es que estén también entre 100 y 200, ¿sí? Porque si yo genero un modelo para este rango y luego pongo un valor de X de 1000, ¿sí? Pues ya no tiene sentido, porque probablemente para 1000, para un valor de 1000, ya la estimación va a ser completamente diferente o ya el histórico pues hubiera cambiado diferente su patrón, ¿sí? Entonces, si mi rango de valores que estoy utilizando para hacer la predicción está entre 10 y 20, ¿sí? Lo más lógico es que los valores que yo utilice para predecir estén dentro de ese rango, ¿sí? Porque si yo ya pongo un valor de 100, por ejemplo, probablemente los coeficientes para esa estimación ya no se ajustan a ese valor porque nunca estuvo dentro del modelo que se desarrolló. Entonces, eso igual lo iremos viendo con el desarrollo del tiempo. Regresión lineal negativa, es decir, aumenta un valor de Y, disminuye un valor de X, ¿sí? ¿Alguien me puede dar un ejemplo de una relación lineal negativa? Tal vez que se le ocurra. Y a ver si están aquí. Por ejemplo, a menor cantidad de productos, mayor ingreso. A menor cantidad de Perdón, productos, mayor precio. O sea, digamos, no sé, se me a mayor ocurre precio. que construya menos productos de mejor calidad que de un precio justo. Quizás, no Ya, sé. sí. Justamente, puede ser. Si yo aumento el nivel de precios en X, creo que lo dije al revés, anteriormente lo dije al revés, es aumenta X, disminuye Y. Sí, aumenta X, disminuye Y. Yo dije aumenta Y, disminuye X. Aumenta X, disminuye Y. Recuerden que siempre lo que va a variar es X, ¿sí? Lo que va a variar es X y lo que esperamos la respuesta es Y. Entonces, un poco para entender lo que se dice, sí, probablemente si yo aumento el precio de un producto, es decir, aumento el precio en X, la cantidad vendida probablemente disminuye, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que un producto vale $10 y que yo vendía 100 unidades con ese producto. Vamos a suponer que le subí el precio a $15. Obviamente, la demanda probablemente disminuya y ya no vendo 100, sino ahora vendo 80. Entonces aumentó X y disminuyó Y. Existe una relación entre precio y cantidad vendida, efectivamente. Y el último, no hay relación, ¿sí? Puede suceder que simplemente yo hago una estimación y ya vamos a ver en las siguientes clases cómo comprobar si existe o no relación significativa, que no exista una relación entre la variable X y la variable Y. Por ejemplo, mi nivel de ingreso con, no sé, con los libros leídos. Puede que tenga relación, puede que no, pero vamos a suponer que no tiene una relación. Entonces, entre más ingresos tengo, pues no afectan en el número de libros que yo leo al mes, por ejemplo. Sí, no existe una relación entre estas dos variables. Entonces, simplemente la línea va a ser una línea recta, ¿sí? Con una pendiente prácticamente cercana a cero y no va a existir una relación, es decir, entre más aumente X, no va a afectar en Y, ni positiva ni negativamente, ¿sí? Entonces ahí decimos que no existe una relación y simplemente no se puede estimar, ¿sí? Entonces algo muy importante que vamos a ver, si no existe una relación significativa, no podemos estimar el modelo porque no podríamos predecir ya que no existe una relación entre estas dos variables. Entonces esto de forma gráfica, la regresión lineal, y téngalo muy claro cuando veamos la regresión múltiple, es exactamente la misma lógica, pero desde un plano multidimensional, ¿sí? Es decir, la variable x1 aumenta y aumenta tanto y. La variable x2 aumenta y podría disminuir y. Sí, obviamente cada variación en cada variable va a afectar de manera diferente a la variable y, pero termina siendo una variación lineal, ¿sí? Una variación lineal, es decir, que si yo aumento 10 en un rango de 10 a 20,
¿sí? Es la misma afectación que yo aumente 10 en un rango de 80 a 90, ¿sí? Es una variación lineal. Entonces, eso es algo muy importante a tener en cuenta. No es fácil graficarlo, pero es la misma lógica que esta regresión lineal simple, ¿sí? Para irles un poco preparando cuando veamos regresión lineal múltiple. Entonces, bueno, lo que les había comentado, lo que vamos a formar es esta ecuación, ¿sí? En el caso anterior teníamos los betas con mayúscula, ¿sí? Y en este caso tenemos los betas con minúscula. ¿Cuál es la diferencia? Que se utiliza los beta con minúscula porque nosotros estamos estimando, me asustaron por ahí, estamos estimando desde una muestra, ¿sí? Y el hecho de que estamos estimando desde una muestra va a generar que los coeficientes sean minúsculos. Simplemente está diciendo, bueno, esta estimación nace de una muestra. Si estuviésemos estimando desde una población, que generalmente eso es muy difícil, muy raro, estaríamos utilizando los coeficientes con mayúscula. Sí, es simplemente un tema de nomenclatura. Entonces, generalmente vamos a utilizar los betas con una letra minúscula, aunque yo he visto que igual lo utilizan con letra mayúscula y no hay mucho lío, ¿sí? Pero por hacer esta diferencia, tal vez en el libro, es que si estamos estimando desde una muestra, utilizamos los betas con letra minúscula. Si por algún caso estamos estimando desde una población, utilizamos los betas con mayúscula. Pero la lógica y el proceso termina siendo exactamente el mismo. Ok, ¿cuál es el método? Entonces ya entrando en la parte eh, de desarrollo, ¿cuál es el método que vamos a utilizar para estimar estos coeficientes? ¿Sí? El método se llama el método de mínimos cuadrados. ¿Y cuál es, por qué se llama mínimos cuadrados? Porque eh, lo que calculamos es un error, ¿sí? Que ya lo vamos, eh, en la próxima clase, si no estoy mal, vamos a ir viendo cuáles son estos errores que se van calculando, ¿sí? Porque existen tres tipos de errores. Pero, ¿cuál es la idea? Calcular el error de la estimación, ¿sí? Y que este sea la mínima posible, ¿sí? Lo mínimo posible. Ya vamos a ver igual en una grafiquita a qué se refiere esto. Entonces, vamos a calcular el error de las estimaciones y lo que hace este método es minimizar este error en todos los niveles, ¿sí? De que el error total de las estimaciones sea el mínimo posible y de esta manera nos estaríamos tratando de garantizar que la estimación sea lo más precisa posible en todos los niveles, ¿sí? Esa es la lógica. Entonces, tratar de reducir el error general de las estimaciones con respecto a los valores reales, ¿sí? Por eso se llama el método de mínimos cuadrados, ¿sí? ¿Por qué cuadrados? Porque el error generalmente lo elevamos al cuadrado, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando veíamos el tema de desviación estándar, también que elevábamos al cuadrado? Es algo muy similar la lógica, lo tenemos que elevar al cuadrado para que no exista este sesgo de más menos. Sí, bueno, no es un sesgo, sino es un tema matemático que a la final me termina siendo cero, si es que no utilizo una medida cuadrática. ¿Sí? Entonces elevamos al cuadrado los errores y tratamos de minimizar este error de la estimación lo más posible. ¿Sí? Entonces por eso es el nombre y esa es la lógica. Sí, bueno, ¿cuál es el criterio? Como les digo aquí, la sumatoria del error, que es este, si Y1 es el valor real, o bueno, Y, que puede ser Y1, Y2, Y3, Y4, que es el valor real, menos el Y estimado, que es el valor que voy a obtener de mi ecuación ya generada, al cuadrado, sea la menor posible, ¿sí? Entonces, el método matemático es bastante sencillo, y obviamente ya probado y reprobado de que ese proceso y esa fórmula matemática minimiza este error, ¿sí? Es decir, la recta que yo voy a crear ahí y la diferencia entre el valor real y el valor estimado de esa recta va a ser el mínimo posible para
la suma de todos estos errores. ¿Sí? ¿Qué significa? Que si, por ejemplo, mi ecuación varía en un valor, si un coeficiente, vamos a suponer que tengo 3x como mi coeficiente beta 1, y si yo le cambio a 3.5x y ustedes suman los errores, van a ver que el error de 3.5, sí, que es el que yo me inventé, no el que salió con este proceso, va a ser mayor al de 3. Entonces no va a existir un valor de la suma de los cuadrados de los errores que sea menor al que se estima con esta fórmula. ¿Sí? Entonces lo que hace es minimizar el error general de las predicciones. ¿Sí? Poco a poco lo vamos a ir entendiendo mejor. Yo sé que al principio puede sonar un poco confuso y de qué está hablando este man, pero poco a poco mi idea es de eso, que vayan entendiendo y que vayan comprendiendo la lógica de la regresión, qué es lo que se busca, y en base a eso, pues ustedes ya en el futuro tengan clarísimo cuando aplican un modelo, qué es lo que se está buscando, porque uno de los problemas que yo veo con los chicos cuando presentan los proyectos de tesis es que lo hacen por hacer. O sea, no tienen idea de cuál es la lógica detrás de los modelos. O sea, ellos ven un resultado, lo interpretan y a veces puede no tener sentido esa interpretación, pero como les enseñaron de esa forma, no tienen un razonamiento detrás de qué es lo que se está generando con estos modelos, cuáles son los criterios, ¿sí? Entonces, para mí eso es lo más importante. Luego, el desarrollo de los modelos, cuando se hace en el software, es simplemente aplicar un código y ya saca todos los resultados. Entonces, ¿qué es lo importante? Entender para qué sirve y cuáles son las lógicas dentro de los procesos. Entonces, ¿cómo vamos a generar estos dos coeficientes? ¿Sí? Primero generamos el coeficiente beta 1, que es este de aquí. Entonces, ¿cuál es la formulita? La sumatoria del valor de xy menos x media por y menos y media, todo esto dividido para la sumatoria de xy menos x media al cuadrado, ¿sí? Entonces aplico esta formulita y obtengo el coeficiente beta 1. Y luego para estimar el coeficiente beta 0, ¿sí? El valor de y media menos el coeficiente beta 1 que he calculado multiplicado por x media, ¿sí? Con estas dos formulitas calculo entonces coeficiente beta 1 y coeficiente beta 0. ¿Ok? Esto por la parte teórica, vamos entonces a hacer un ejercicio y vamos a calcular los coeficientes de una ecuación de regresión simple. ¿Ok? Voy a pasar a la pizarra. Tal vez tienen alguna duda con algún concepto, con algún, algún tema de lo que hemos visto. Me pueden preguntar. Ok, entonces voy a ir desarrollando el ejercicio que está en el libro. Esta es la unidad número 14, ¿sí? Y este es obviamente el tema 14.1. Van a ver que hay varios procesos, son varias cosas las que vamos a ir calculando. Primero de forma manual y luego esto ya lo pasaremos al software, ¿sí? Pero ¿por qué de forma manual? Porque me interesa un poco, como digo, la lógica. Eh, que comprendan, sí, que no simplemente lo calculen en el software, ya, porque incluso yo les comento, yo en la universidad me hacían calcular en el software y a veces ni entendíamos qué significaba cada cosa. Entonces, primero hacerlo en una regresión lineal simple para que se entiendan los conceptos y luego ya aplicado al software, sí, porque realmente en el software se calcula en 2 segundos todos estos temas. Entonces, vamos a suponer esta información. Si dentro del libro nos dice que cada valor de i es un restaurante, si es decir, tengo la información de 10 restaurantes, y en el libro nos dice que x es el tamaño de la población de estudiantes en una ciudad y y es el valor de ventas eh, trimestrales, creo, o cuatrimestrales de esa ciudad de un restaurante. ¿Sí? Los valores están dados en miles.
Entonces, para hacerlo un poco más sencillo, vamos a suponer entonces que este es un restaurante, está bien. Sí. Entonces tengo restaurante 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y este es simplemente el número de identificación del restaurante. Luego voy a tener el valor de X que le voy a poner simplemente como población, ¿sí? Para no confundir. Vamos a suponer que estamos hablando de barrios, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Que el restaurante 1 está en un barrio que tiene 2.000 habitantes. ¿Sí? Esto vamos a decir que es por 1.000. Sí, generalmente los datos se reducen cuando son en miles o cuando son en millones a una sola unidad y acá arriba se establece el valor original de la unidad, en este caso en miles, ¿sí? Entonces vamos a suponer que el restaurante 1 está en un barrio que tiene 2.000 habitantes. El restaurante 2 está en otro barrio que tiene 6.000 habitantes. El tercer restaurante está en otro barrio que tiene 8.000 habitantes y así, etcétera. ¿Ok? Y la variable y, que es la que vamos a estimar, va a ser el nivel de ventas. Igual también en miles. Entonces, el restaurante 1, donde en su barrio existe una población de 2.000 personas, ha vendido, vamos a suponer que es una venta al año, ¿sí? Puede ser al año, puede ser al mes, eso realmente no importa. Al año ha vendido $58.000, ¿sí? El segundo restaurante, con una población en su barrio de 6.000 habitantes, ha vendido $105.000. El tercer restaurante, en el cual está en un barrio con 8.000 personas, ha vendido $88.000 al año. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que queremos establecer? Una ecuación de regresión en el cual con el valor de la población en donde está un restaurante, yo pueda estimar, calcular o predecir el nivel de ventas que voy a generar en ese año. Sí, entonces vamos a suponer, vamos a suponer que el gerente dice, bueno, ya tengo toda la información de mis restaurantes y el nivel de ventas, entonces ayúdeme a predecir si que mi próximo restaurante que voy a abrir va a estar situado en un barrio con, vamos a suponer, 10.000 habitantes. Sí, entonces el gerente ya ha visto un nuevo restaurante, están construyéndolo, lo están adecuando y el barrio en el cual está ese nuevo restaurante tiene 10.000 habitantes. Y en base a eso dice, bueno, entonces quiero predecir cuánto va a ser mi nivel de ventas en ese restaurante. ¿Sí? Entonces, vamos a suponer que voy a inaugurar mi restaurante en enero, ¿sí? Y en base a los datos históricos de mis otros restaurantes, voy a determinar cuál va a ser mi nivel de ventas del próximo año de este nuevo restaurante que está situado en un barrio de 10.000 habitantes, ¿sí? Entonces, eso es lo que me he planteado y lo que voy a estimar entonces es ese nivel de ventas y en base a eso yo podría tomar decisiones como eh, cuánto de producto voy a comprar cada mes, cuánto personal voy a necesitar, cuánto número de mesas podría tener, etcétera. ¿Sí? ¿Cuáles son mis costos, mis gastos que yo podría manejar entonces con ese nivel de ventas? Entonces vamos a generar la predicción, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Calcular el coeficiente beta 1 y beta 0. Primero, bueno, les voy a mostrar los datos graficados, ¿sí?
Y luego lo vamos a comparar cuando ya tengamos la ecuación y la recta definida. Entonces, este es el gráfico de mis datos que están arriba. Bueno, aquí sigue con las variables originales, pero nosotros vamos siempre a hablar de este caso que hemos propuesto. ¿Sí? Entonces, un restaurante que tiene 2.000 habitantes nos dice que vende 60.000. Un restaurante que está en un barrio de 8.000 habitantes nos dice que vende 80.000. Otro que tiene 16.000 habitantes nos dice que vende 140.000. Y como pueden ver, ya existe una tendencia positiva, ¿sí ven? Una tendencia positiva, lo cual nos dice que lo más probable es que exista una relación entre estas dos variables y sí podamos estimar este valor. Entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? Generar una recta que pase cercano a estos puntos, ¿sí? Esta va a ser la recta estimada. La recta estimada, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, voy a estimar los 10.000 o el nivel de ventas en este nuevo restaurante con 10.000 habitantes, ¿sí? Voy a generar un punto más o menos de aquí. Y ese va a ser el valor, según la recta que calculemos, del nivel de ventas que nosotros estimemos para ese restaurante con 10.000 habitantes. ¿Cuál es el error que yo les había mencionado, que es lo que tratamos de minimizar? Ya tenemos un valor, por ejemplo, para 6.000 habitantes, ¿no es cierto? Vamos a suponer que este punto es el punto para 6.000 habitantes que tengo en los datos históricos. Si yo utilizo mi regresión estimada para calcular los 6.000, voy a obtener un punto aquí. Y mi nivel de venta, según mi ecuación y mi estimación, va a estar, vamos a suponer, 80.000, ¿sí? ¿Cuál es el error? El error es la diferencia que existe entre el punto real, que es este de acá, con respecto al punto estimado, ¿sí? Suponiendo que 10.000, no, perdón, 100.000 es el nivel de ventas para el punto real, y 80.000 para el punto estimado, ¿sí? El error va a ser 20.000, ¿ok? Y esto, bueno, obviamente elevado al cuadrado. Entonces, la suma de todos estos errores, de todos los puntos que yo tengo en comparación con la recta estimada, ¿sí? La suma de todo esto al cuadrado, lo que me hace los coeficientes beta 1 y beta 0 con estas fórmulas matemáticas es minimizar ese error. Minimizar, ¿sí? Es decir, vamos a suponer que esta línea azul es la línea que yo calculé bajo mi modelo de mínimos cuadrados. Si yo me invento otra línea, por ejemplo esta roja así, digo, creo que esa se ve mejor así. Y yo hago esta suma, otra vez de los errores, este valor jamás va a ser menor al que utilicé estimando el modelo de mínimos cuadrados, ¿sí? Porque el error va a terminar siendo mayor y lo que busca esa ecuación entonces es generar el mínimo valor de error. ¿Cuál es la lógica? Que obviamente la, la distancia de un punto real con un punto estimado, ¿sí? Sea la menor posible en todos los niveles. Pero siempre puede existir un punto que está, digamos, por acá y te descuadra totalmente, ¿sí? Y este valor probablemente sea un error bastante amplio, ¿sí? Y por ahí también te desestabilice un poco la recta. Y eso ya lo vamos a tratar después porque probablemente este es un valor atípico y lo mejor es eliminarlo porque me puede generar una recta así solo por este valor y ya no tiene mucho sentido para estos valores. Si ven, se ha descuadrado totalmente los errores porque este valor generó tal vez un sesgo
y mi recta ya se desvió, ¿sí? O ya se modificó. Entonces, luego trataremos este tipo de errores que a veces tenemos que eliminar observaciones para que no nos generen estos sesgos, ¿sí? Listo, entonces, una vez que nosotros vamos a generar la ecuación, vamos a generar ya la recta final, y eso ya lo vamos a ver después, y esa sería nuestra recta estimada. Entonces, vamos a aplicar las formulitas. Voy a irme de nuevo. Está. Voy a traer las fórmulas. Sí, entonces las dos fórmulas. Pendiente B1 y pendiente B0. Y para ahorrar un poquito de tiempo, voy a traer también ya la tabla calculada. ¿Qué es lo que vamos a calcular primero? X media y Y media. ¿Sí? Entonces, X media y Y media. Si nosotros vamos a nuestros valores de X y Y, ¿qué es lo que vamos a hacer? Calcular X media, ¿sí? Es decir, sumar todos los valores y dividir para N, y sumar todos los valores de Y dividir para N. ¿Sí? Es importante porque dentro de la fórmula tenemos X media y Y media. Entonces, primer paso, calcular X media de, bueno, el valor medio de X y el valor medio de Y. En este caso, 14 para X media y 130 para el valor de Y. Y luego vamos a generar una tablita como la que nosotros sabemos trabajar. Y la vamos a ir analizando. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos pide la fórmula? La diferencia de xy menos x media, la diferencia de y menos y media, y todo esto multiplicado y luego sumado, ¿sí? Y en la parte de abajo, la diferencia de x menos x media elevado al cuadrado y la sumatoria de todo eso. Entonces, vamos a establecer, bueno, el restaurante es simplemente la referencia. Si recuerden que este valor es un valor identificativo, es decir, XY para el primer restaurante, XY para el segundo, XY para el tercero, etcétera, ¿sí? Voy a tener los valores entonces de XY, 2, 6, 8, 12. Puede estar en desorden, puede estar en orden, realmente esto no va a afectar en nada, ¿sí? Y voy a tener entonces estas dos primeras columnas. Tercera y cuarta columna, ¿qué es lo que puedo generar? La diferencia de XY con X media y la diferencia de YY con Y media, ¿sí? Entonces, XY menos X media, es decir, 2 menos 14 menos 12, 6 menos 14 menos 8, 8 menos 14 menos 6, ¿sí? Y así sucesivamente con todos los valores. Y luego, y menos y media, ¿sí? 58 menos 130 menos 72, 105 menos 130 menos 25, 88 menos 130 menos 42, ¿sí? Y así sucesivamente con todos los valores de y, ¿ok? Entonces, he calculado xy menos x media, y menos y media. ¿Qué nos dice luego? Multiplique estos dos valores. Entonces, menos 12 por menos 72, 864.
menos 8 por menos 25, 200, menos 6 por menos 42, 252, etcétera, ¿sí? Entonces voy a multiplicar estos dos valores. Aquí todavía pueden salir valores negativos, en este caso no han salido, pero todavía pueden salir, ¿sí? Y eso eh, no influye en nada, ¿sí? Y luego nos dice, sume la multiplicación de esos dos valores, es decir, voy a sumar toda esta columna, ¿sí? Entonces sumo todos estos valores y la sumatoria va a ser 2840. Entonces esto sí lo voy a ir anotando acá. Beta 1, ¿sí? Que va a ser la sumatoria de xy menos x media por y menos y media. Esto es igual a 2840. Y luego xy menos x media al cuadrado. Ya tenemos xy menos x media. Ahora elevamos este valor al cuadrado, ¿sí? Menos 12 al cuadrado, 144, menos 8 al cuadrado, 64, menos 6, 36, etc. Aquí sí, solo valores positivos porque tenemos elevado al cuadrado. Y luego nos dice, bueno, sume todos estos valores, ¿sí? Sumo entonces toda esta columna y el valor que obtengo va a ser 568. Entonces nos dice sobre la sumatoria de xy menos x media al cuadrado, todo esto es igual a 568, ¿ok? Por lo tanto, hago esta división y ¿cuál va a ser el resultado entonces de mi coeficiente beta 1? Igual a 5, ¿verdad? Divido entonces esos dos valores y voy a tener coeficiente beta 1 ya calculado igual a 5. Ya tengo calculado el coeficiente beta 1 y me queda calcular el coeficiente beta 0. ¿Y qué nos dice? Y media 130 menos beta 1 por x media. ¿Sí? Entonces, el coeficiente beta 0 va a ser 130, que es y media, menos 14, que es x media, por beta 1, que es igual a 5. ¿Sí? Por lo tanto, calculo este valor y el resultado que obtengo es igual a 60. ¿Sí? Y de esta manera, como pueden ver, ya tengo calculado coeficiente beta 1 y coeficiente beta 0. De esta manera ya puedo armar la ecuación de regresión lineal simple. ¿Cómo voy a establecer la ecuación? Ya he estimado, si recuerdan con el sombrerito, nos decía entonces que era beta 0 más beta 1 multiplicado por x, ¿sí? Esta va a ser entonces mi ecuación de regresión lineal, ¿sí? ¿Cómo puedo interpretar esta ecuación? Vamos a verlo de forma gráfica. Una vez que ya hemos establecido la ecuación, podemos graficarla. ¿Sí? Entonces, tengo los puntos, sí, que era el gráfico que habíamos visto anteriormente, pero ya tengo también mi ecuación, entonces ya puedo dibujar esta línea recta. ¿Cómo puedo dibujarla? Simplemente establezco dos puntos, puede ser x igual a 0, va a ser igual a 60, sí, primer punto, el origen de la pendiente, y el otro punto puede ser, por ejemplo, 26. Si yo puedo dar aquí 26,
calculo y estimado, y bueno, aproximadamente me da 200, ¿sí? Entonces establezco el segundo punto y simplemente trazo la línea. Y de esta manera obtengo ya la gráfica de la regresión estimada, ¿sí? ¿Qué nos dice entonces? Que una variación en X, ¿sí? En una unidad va a aumentar en 5 unidades el valor de Y, ¿sí? Una variación en una unidad de X va a aumentar, signo positivo, el valor de Y en 5 unidades, ¿sí? Es decir, si una población que tenía, por ejemplo, 8.000 aumenta una unidad, ¿sí? En este caso, como la ecuación fue basada en valores no en miles, sino en decenas, se podría decir, ¿sí? La interpretación, obviamente, como la unidad original es miles, siempre vamos a hablar de miles, ¿sí? Entonces, una unidad en este caso representa 8 a 9, que en los valores originales es de 8.000 a 9.000. Entonces, una población que, por ejemplo, tenía 8.000, ¿sí? Y aumenta a 9.000, ¿sí? Entonces su valor de ventas va a aumentar en 5.000, ¿sí? En 5.000 porque estamos hablando de miles de unidades, ¿ok? Entonces, de esta manera podemos interpretar este coeficiente beta 1 y la variación lineal que existe al incrementarse una unidad de X en la variación de Y, ¿sí? ¿Qué pasa si disminuye? ¿Sí? De 8.000 pasa a 7.000, pues obviamente esto disminuye el valor de Y en los 5.000, ¿sí? Y finalmente, ¿cuál era la pregunta que nos habíamos planteado? En mi nuevo restaurante, que va a estar en un barrio de 10.000 habitantes, simplemente reemplazo el valor de 10, ¿sí? Recuerden que como estoy en unidades de decenas, tengo que trabajar con estos valores, pero sé que eso representa miles, ¿sí? Entonces, eh, la respuesta va a ser en miles, ¿sí? 5 por 10, 50, más los 60 sería 110.000. 110, pero esto ya en la interpretación es $110.000. ¿Sí? Entonces, yo estimo que en este nuevo restaurante, que va a estar ubicado en un barrio de 10.000 habitantes, voy a vender al año, ¿sí? Aproximadamente $110.000. ¿Y por qué digo aproximadamente? Porque ya vamos a ver después que existe un margen de error en esta estimación, ¿sí? Intervalos de confianza que vamos a trabajar sobre ellos y que también es muy importante porque esta parte de los intervalos dentro de las estimaciones veo que no la utilizan mucho y es muy importante porque esta es una estimación puntual y si al final del año no vendo $110.000, pues va a ser lo más obvio porque es muy difícil que este valor se cumpla exactamente, ¿sí? Por eso voy a tener que trabajar con intervalos de confianza y voy a decir, bueno, para el barrio en 10.000, de 10.000 personas voy a vender entre 90.000 y 120.000, por ejemplo, o 100.000 y $120.000 aproximadamente, ¿sí? Entonces, si ya genero un intervalo de confianza, pues obviamente la estimación ya es más precisa. Pero como estimación puntual, recuerden que esta es una estimación puntual, la predicción para 10.000 habitantes es que voy a vender $110.000 en este próximo año en ese restaurante. Ok, creo que con eso cubrimos esta primera parte, sí, que es entender cuál es el objetivo, este primer paso que es estimar la ecuación, sí, que vamos a ver que para regresión múltiple cambia totalmente y de forma manual no hay cómo hacerlo, por eso se utilizan los softwares, porque ya son
cálculo matricial que toma mucho tiempo, entonces lo más fácil es aplicarlo en un software y ganar muchísimo tiempo. Pero la lógica termina siendo exactamente la misma y las interpretaciones también terminan siendo muy similares, ¿sí? No sé si está claro un poco la interpretación, la variación, por ejemplo, de este valor de X, ¿sí? Y cuánto afecta en Y, y este valor estimado que es en una primera instancia lo que buscamos, ¿sí? Para resumir, ¿cuáles eran los dos objetivos? Estimar, hemos estimado el valor de $110,000 para este restaurante y analizar el comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? Que cada vez que aumenta 1,000 habitantes en un barrio, ¿sí? El restaurante va a vender $5,000 más. Ese es el comportamiento. Luego vamos a ver qué es significativo porque tenemos primero que determinar si existe una relación significativa entre estas dos variables. En este caso lo hay por la obviedad del gráfico, pero ese también es un paso importante, determinar la significancia y si realmente existe una relación estadística. Entonces cumplimos con estos dos objetivos de analizar el comportamiento y generar la estimación del valor de ventas. Listo, chicos, tal vez alguna duda. Bueno, realmente es muy sencillo. El día de mañana, bueno, hoy en la noche les voy a cargar para que desarrollen tal vez unos 3 modelos de ecuación. A ver, tengo una preguntita por aquí. Todo claro. Muy bien. Les voy a dejar tal vez unos 3 ejercicios para que lo trabajen mañana en las 2 horas, ¿sí? Y sobre todo la interpretación, ¿sí? Para mí lo más importante dentro de todos estos procesos es la interpretación, el análisis, ¿sí? Más que el resultado en sí, porque cualquiera se puede equivocar en el proceso, aunque es obviamente importante saber plantear bien las ecuaciones y también tener lógica en ese proceso, pero sobre todo las interpretaciones de estos resultados, ¿ok? Entonces el día de mañana trabajen en esos ejercicios. eh, por favor, enviarlo a tiempo. Sí, voy a dejar un margen, obviamente, para que puedan escanearlo y puedan tener un margen si por si acaso tienen algún problema con el internet. Igual lo voy a cargar. Listo. Ahora les voy a preguntar también del software. Lo voy a cargar hoy en la noche para que igual, si pueden, lo puedan trabajar hoy en la noche y tengan un margen más amplio para poder subir el trabajo, ¿ok? Con respecto al software, este, no sé quién ha tenido problemas. Bueno, aquí tengo una consulta eh, para Mac. Ahí sí les voy a fallar un poco en darles una respuesta porque nunca he instalado para Apple. Pero con todo voy a buscar algún video en YouTube que tenga el proceso totalmente claro. Sí, sé que hay cómo instalarlo en Mac. Probablemente debe tener algún temita medio diferente porque siempre difiere el sistema operativo, pero les voy a adjuntar un video para las personas que tengan Mac para que sigan ese proceso, ¿sí? El video sí, ahora lo voy a cargar, que se guarde en el computador y lo cargo enseguida para que lo tengan en la noche, ¿sí? No sé si alguien tiene algún problema con el tema de instalación o si no lo han instalado todavía, por favor, para que lo hagan este fin de semana. Sí, la idea es que la próxima semana empecemos a trabajar un poquito, hacer unos ejercicios básicos para irnos familiarizando con el software. Bueno, si alguien tiene un problema, me manda un correíto con alguna captura de pantalla. Generalmente se va a ver un error típico que es un tema de versión que sabe fallar. Sí, ese es el error más típico. Entonces, por favor, este fin de semana traten de instalarlo y si tienen algún problema me envían ahí un correíto con alguna captura de pantalla y lo tratamos de resolver. Sí, entonces espero que para la próxima semana
podamos ya tener todos el software y poder empezar a trabajar sobre eso. ¿Ok? ¿Alguna duda tal vez, chicos? Profe, la tarea del día de mañana, ¿hasta qué hora va a ser? ¿Hasta qué hora va a ser? Voy a ver, si lo cargo hoy día temprano, a ver, de 8 a 10, puede ser hasta el mediodía. Y más que todo es este tema del internet, que es el margen que yo doy. Pero la idea es obviamente que ustedes lo trabajen en esas 2 horas, ¿sí? Por ahí daré 1 o 2 horas más por algún tema de eventualidad de internet, sí. Pero una vez que se cierra, como les comenté, ya no va a haber oportunidad de cargar la tarea. Entonces, si la cargo de noche, pues traten de trabajar la noche los que pueden, si no, mañana a las 2 horas y aprovechen ese margen para que lo puedan cargar. Si tienen algún problema, eh, ahí estoy seguro que pueden ver algún modo de poderlo cargar, ¿sí? Pero la idea es minimizar este error o este problema lo mayor posible. Sé que puede suceder de vez en cuando, ¿sí? Si por ahí algún alumno no carga una tarea, tal vez lo podemos justificar, pero bueno, ya si se vuelve reiterativo, ya es más complejo, ¿sí? Entonces, lo que yo espero es que todos podamos cumplir con estos tiempos, ¿ok? Listo, chicos. Entonces, si no tienen alguna otra consulta, nos estaríamos viendo la próxima semana y que tengan entonces un buen fin de semana, chicos. Gracias, profe. Buen fin de semana. Gracias, economista. Igualmente, economista. Gracias, profe.